No sé ni por dónde empezar. No tengo ni... El glifosato sobre las selvas. No es la selva la culpable es su sociedad educada en el consumo sin fin, en la confusión estúpida entre consumo y felicidad. No, nada. ¿Qué haces? ¿Por fin cediendo a la pérdida de conciencia o internet ya te vació la energía? No, solo sigo pensando. Llevo toda la noche igual. Sigo como que busco respuestas, pero ya no me quedan ni preguntas. Creo que estás drogado. Yo ni existo. Pero insistes en ocupar tu mente y en no dormir. Te estás privando de algo reparador como el sueño. Por lo menos hay algo que quieras explicar. Pues no sé, tal vez hable sobre el anime o la animación en sus colores, no sé. Tal vez cómo se muestra la violencia en las animaciones. No sé, creo que podría ser un buen inicio. Creo que aquí empieza el problema. Ni siquiera estás enfocado. Ni sabes qué hacer. Hasta olvidaste que un método de estudio, sobre todo social, debería ser útil. Empezar por pensarse algo que consideremos evidente, que es problemático y que nos permita pensarnos nuestros códigos actuales. Buena droga y una mala droga. Hay un químico que no es bueno ni malo, solo existe en el mundo. O lo creamos o está en la naturaleza. Y luego está la relación que los humanos tienen con esta sustancia y ahí está el Pues problema. ¿Y cuál es nuestro realmente tipo nunca, individual y qué yo creo que de desencadenará niño y qué nunca no? me habría Ese esperado es el problema. ¿Cómo ver una evaluar animación que hablara sobre temas así si tan necesitas una tranquilamente. No sé, colonoscopía? la extraño un poco también. ¿Que no ves South Park desde niño? Pues sí, pero no creo que sea lo mismo. Porque, por ejemplo, aquí vemos una situación en la que pueden estar dos personas, están dos sujetos teniendo una conversación totalmente casual, de amigos. Mientras que, por ejemplo, con South Park, pues ellos sí jugaban con esa línea entre lo bueno y lo malo. Como que buscaban jugar mucho con esa idea de ser el provocador, de irse por el camino incorrecto. Como que sí se entendía de todas formas que trataban un tema malo. Mientras que aquí con ellos pues lo toman como un tema casi que casual. Y la verdad pues hasta con cierta madurez. Eh, no sé, la verdad me sorprende que hasta uno puede aprender de la perspectiva de ellos, ¿no? Creo yo. Creo que esa perspectiva está cambiando, pero no lo sabemos. ¿Qué tal si empezamos por ahí? ¿Por dónde? Pues no sé, la verdad se me haría bastante simple hablar solo sobre drogas. Aunque creo que podríamos estudiarlo desde esa relación con los medios, ¿no? Cómo puede trabajarse con el consumo. eh, por ejemplo, a mí me sorprende que no prohíban ese tipo de programas, ¿no? Y pues cualquiera, es que cualquiera puede llegar a ese tipo de contenidos, ¿no? Llegar a esas conversaciones y a esos temas. Yo creo que la relación con los medios se me haría interesante. Podríamos responder. ¿Y? ¿Tendría algo de malo? Porque directamente pensar en la prohibición. Pues no sé, pues eso es lo que hacen los estados, ¿no? Los gobiernos, generalmente. Así enfrentan, pues digamos, los problemas de consumo y de tráfico. Pues yo creo que incluso atacar los mensajes, pues puede afectar en evitar parte de ese consumo, ¿no? Creo que es lo que debemos trabajar, esos códigos. ¿Cómo sabes que así se evita el consumo? Es más, ¿por qué se evita? Hmm, Bueno, pues yo creo que las perspectivas van cambiando, ¿no? Yo creo que igual que como cambia la imagen de los medios, pues así mismo cambiará pues esas dinámicas de la guerra contra las drogas. Me refiero mm, a cómo los estados lo están combatiendo ahora, en la actualidad, que debe ser bastante distinto a hace 20, 30 años, ¿no? Continúa. Por lo menos ya hablas de un tema más actual. Aunque bueno, pues, ¿qué tal si buscamos?
eh, comprender si ha cambiado la guerra contra las drogas o la dinámica de la guerra contra las drogas. Igual pues, dejémoslo como suposición. Yo hasta acá llego. Me la pasaba viendo entre capítulos de anime, de animaciones. Y lo único que me ha variado es el cambio de pestañas, donde sí me salen esas noticias. Es la segunda cosa que más has visto esta noche. Entonces ubiquémonos desde noticias que hablen sobre las drogas y las políticas o perspectivas que hablen de ellas. Y es que me viste cara de investigador. No, yo quiero es mimir. Mañana miramos esas pendejadas. Muy tarde. Ya metiste la pata en este camino. Entremos en esta dimensión de investigación. Entonces necesitamos definir el universo que pretendemos entender. Ay, está bien. No sé, como universo. Consumo de sustancias. O las políticas de los gobiernos. Yo creo que esas dos. No estabas tan mal. Aún te queda algo. Es un buen inicio. Incluso ya sabemos a qué documentos acudir. ¿Qué? ¿Las notas de periódicos? ¿O las noticias? Les digo que me ha salido después de videos. Eso. Entonces así dispondremos que las finalidades de esto, entender desde las acciones de los estados frente al consumo y tráfico de sustancias consideradas drogas, si la perspectiva de su combate ha cambiado. Uy, pero qué clase de ser imaginativo eres. Eso está, bueno, parece bastante complejo. Y pues también bastante abierto, ¿no? Yo creo que pues por eso antes de revisar esas noticias, aclaremos desde el principio dónde vamos a analizar todo esto. ¿Qué términos? ¿Cómo vamos a cuantificarlo? Pues por ejemplo, algo muy importante, por ejemplo, es que podamos codificar desde las unidades genéricas, que ya sería parte de nuestro universo el que pretendemos observar, ¿no? Que pretendemos estudiar. ¿Qué conceptos son como principales? O pues sí, como ejes generales que nos permitan pues guiar parte de esta investigación. Pues bueno, como ya acordamos, que en realidad acordé yo solo, nuestra unidad de contexto pues van a ser las noticias y las notas de prensa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estas nos dan el sentido de las noticias. Aquellas producciones culturales, simbólicas, que hablan del tema pues que estamos estudiando. Pues ya de ahí pues vamos a sacar esas las unidades de registro. ¿Por qué? Pues esas son como las conceptos o las ideas más pequeñas, que pueden ser más abstractas, que podemos abstraer de cada noticia, pues para darle un sentido, ¿no? Y cuando las contrastemos, pues nos vamos a dar cuenta de un sentido general. Pues mira que esto sí ya parece un avance tuyo. La cuestión a veces está en saber hacerse las preguntas correctas, aunque creo que deberías definir códigos. ¿Y para qué? No, hagamos esto rápido. No, hay aún muchas categorías y muchas se parecen, pero se siguen diferenciando. Debemos organizarlas desde algunos factores. Bueno, si así cumplimos con el carácter excluyente de esas nociones que queremos trabajar. Pero bueno, ya desde aquí entonces nos queda un poquito más claro, ¿no? Y es más fácil y pues va a ser más correcto, nos va a quedar mejor esa separación o la distinción entre fenómenos, por lo menos. Igual esas van saliendo a medida que revises tus fuentes, tus unidades. ¿Qué? O sea que tenemos que leer un montón de noticias. Se supone. Aunque yo existo no hace más de 10 minutos. Mejor te dejo trabajar. Bye. ¿Cómo me metí en esto? ¡Por fin! ¿Por fin qué? ¿Qué? Pues ya por fin acabé de revisar y registrar. Ya tengo de todas esas fuentes una lectura superficial. Y todo ya cumplió con la exclusión mutua, cumplió con que esos términos tengan cierta homogeneidad, obviamente tienen pertinencia y sobre todo productividad, ¿no? Pues la productividad pues para poder hacer inferencias respecto a esa información que estamos acumulando hasta ahora. Y que, Olvidas un importante, objetividad. Al someterse a esto ante más de un analista, deberían dar órdenes iguales. Pero este video no cuenta con más analistas, así que te toca contrastar de nuevo. Vaya otra vez. ¿qué?
Yo solo quería dormir. Ya, por fin, otra vez. ¿Qué? Ah, verdad. Ahora falta la reducción de datos y su interpretación. La reducción de datos y interpretación ya está. ¿Recuerdas que a partir de la primera lectura saqué un primer análisis? Uno que llamamos superficial. Ya después pasamos a nuestra última fase de interpretación de nuestros resultados, y es que después de que ya he hecho las operaciones matemáticas, me he basado en la frecuencia y en la frecuencia relativa, ya puedo explicar o extraer un montón de caracteres o aquellos códigos que nosotros ya destacamos a partir de significados. También tiene mucho que ver la intuición como investigador a la hora de sacar nuevos términos, cambiar algunos, reemplazar a otros de grupo. Listo. Y eso me va a llevar a la interpretación axiológica. ¿A qué me refiero con la interpretación axiológica? Como tenemos un valor numérico, estamos con datos que he traducido a valores numéricos, que he cuantificado, ahora necesito darles un juicio de valor, que pues nace a partir de esa interpretación. Entonces, ¿de qué nos vamos a dar cuenta? A partir de esos porcentajes más altos que he encontrado en todas estas producciones culturales, me doy cuenta que, por ejemplo, 66% la tiene la palabra drogas, que es principalmente pues, el tema del que hablan estos gobiernos, del que buscan hablar las noticias. Vemos que como segundo lugar, ahí este está mal sacado, este es 41,66%. Vemos que el que le sigue va a ser un 58%. Y se nos va a hablar de la drogadicción. O sea que en gran parte de estas noticias o la guerra contra las drogas está enfocada en hacer planes, que también lo tenemos como un porcentaje grande aquí, como un 50% de las noticias que vi me van a hablar sobre los planes contra la drogadicción. Por otro lado, tenemos como tercer lugar en porcentaje la palabra tolerancia. ¿Qué significa eso? Que entonces el discurso ha cambiado, porque también he contrastado con fuentes que eran anteriores. Por ejemplo, en algún momento me encontré con una frase del expresidente Richard Nixon, el cual hablaba de las drogas como el principal enemigo de los estadounidenses. Y ahora vean, un 41% de estas noticias me van a hablar de qué? De la tolerancia. Entonces, ¿qué puedo decir a partir de esto? Mi juicio de valor, mi juicio axiológico, como podría decir, eh, es que ahora la guerra contra las drogas se está enfocando, tal vez no ha mutado del todo, no ha cambiado la perspectiva de ser una guerra contra las drogas, pues en muchos casos encontramos títulos que directamente me mencionan la guerra contra las drogas. Eh, Sin embargo, también nos estamos dando cuenta de la tolerancia, de que estos planes que se están dando en los gobiernos tienen mucho más que ver con la tolerancia. Por otro lado, también vamos a ver un reconocimiento a los estigmas, el cual tiene un 41,66% de las fuentes consultadas, lo cual también pues, me permite identificar que los gobiernos y las personas, pues las personas que votan por estos mismos gobiernos, se están dando cuenta que el problema de la guerra contra las drogas en parte es por los estigmas contra las personas, sobre todo que contra el drogadicto. Por eso hablamos de drogadicción y las drogas. Por lo tanto, que todas estas políticas que tengo como mi eje genérico se va a enfocar en hacer planes. Por otro lado, también me doy cuenta, tal vez en un cuarto de estas noticias, que ha habido conferencias. ¿Qué significa esto? Que los países se están reuniendo, no solo son políticas que son nacionales, sino que también va a tener un carácter internacional. Con el 33%, uno muy interesante también, me habla sobre la retórica. Como tal, este concepto no me lo sacó de la nada. Y no es como que las noticias específicamente me tengan que hablar retórica o tiene que estar presente el término. Por eso la intuición del investigador y de quien busca las respuestas también es importante. Porque así mismo, para eso mismo también sacamos otros ejes,
como lo son las unidades de contexto, que a través de la lectura de las noticias, como te dije en la lectura superficial, me doy cuenta cómo se trabajan ciertos términos e ideas. Qué increíble cómo llegaste a esa respuesta. Habría sido una buena tarea. ¿Podría ser una qué? ¿Tarea? Ay, me quedé, ay no, me quedé leyendo toda la noche sobre el análisis de contenido como método para investigar. Ay, no, espero recordar algo. Pero bueno, ahora sí, a explicar esos animes.